Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Valentín por la presentación y por siempre estar ahí apoyándonos en todas las actividades. También darle las gracias a José Luis, porque fue él el que me insistió en que hiciéramos algo con la biblioteca. Es verdad que la teníamos un poquito abandonada, la biblioteca de Novelda, y la verdad es que ahora veo que me estaba equivocando, pero verdaderamente con un error garrafal, porque el escenario es el idóneo para presentar un cómic. Y al ayuntamiento y sobre todo a las grandes empresas de Novelda como Batex, La Barraca, Cable World, que han colaborado económicamente con nosotros y eso nos hace falta. Son las quintas jornadas, ya 5 años, no creíamos que íbamos a llegar hasta aquí. Y la verdad es que nos ha costado, nos ha costado. Aquí se ríe el presidente, aunque yo lo fui, ahora es él. Aquí se ríe mucho y lo sabe porque en verdad nos reímos por no llorar. Porque es verdad que este año ha sido, también es verdad que no lo teníamos bien asumido las fechas, nos ha pillado el toro, y sobre todo porque hemos sido pocos colaborando, pero también por dificultades que tienen los demás socios. Aquí ahora mismo está Cipo, que él mismo trabaja, también él nos ayuda en todo lo que puede, como muchos otros, y nosotros lo entendemos, pero este año nos tocaba a nosotros tirar del carro y creo que dentro de lo que cabe, para ser nosotros dos solos, ha salido medianamente bien. Luego ya nos sacaréis vosotros vuestras propias conclusiones. Y darle las gracias a Vicente por querer presentar aquí en Novelda, que Vicente ya no es un recién conocido. O sea, Vicente ya lleva unas cuantas ediciones asistiendo de invitado y entonces para mí eso es una gran alegría que haya decidido decirme, pues sí, ya me quiero presentar en Novelda y encima en las jornadas. Y yo encantado de tenerlo, porque además ya tengo confianza con él y lo conozco y sé que él estudió psicología, pero sin embargo le gusta más el cómic y ha querido tirar por esa faceta. Y yo lo aplaudo porque es una decisión valiente, visto cómo está el cómic hoy en día en este país. Y ya está, dicho todo esto, dejo ya paso a Vicente, que nos va a explicar mucho mejor de lo que nosotros podríamos llegar a atisbar toda la profundidad del cómic y de la obra. Así que, Vicente, muchas gracias por todo. ¿Quieres decir algo? Vale, vale. Bueno, pues nada, gracias a Valentín, a la Biblioteca de Novelda y a la Asociación de Lectores de Cómic de Novelda por invitarme, Jaume, a Pedro y compañía. Y bueno, yo la verdad es que como dice Jaume, llevo varios años viniendo aquí como oyente a las jornadas. Y bueno, cuando me propusieron presentar aquí mi primer cómic, pues para mí fue una alegría también, porque bueno, en fin, voy a pasar a estar, aunque sea durante este tiempo, al otro lado de la mesa, ¿no? Y bueno, me hace ilusión, participar en las jornadas este año pues como autor. Me Bien. hace ilusión luego la sesión de preguntas, ¿verdad? Nadie le hace ilusión. Sí, no, sí, estoy dispuesto a, a lo que haga falta. No tengo problema con eso. Lo que sí que pensaba es que me ibas a preguntar ahora. Pensaba yo que esto iba a ser más vis a vis, pero bueno. Me iré metiendo por ahí mientras Vale. vaya las conversaciones. Vale. O sea, por eso no te preocupes, te molestaré. De acuerdo, pues entonces vamos a ver Un cómo... por, sobre todo el Sí. rollo de cómo estudiando psicología decides vale, meterte por la vertiente del cómic. eso la tenía preparado. Ahí ya sabía yo, esa es la buena. Bueno, pues a ver, realmente yo estudié psicología, pero en un primer momento, bueno, yo lo recuerdo perfectamente, que cuando yo pues terminé el bachiller, mi primera opción, lo que yo había querido estudiar desde un principio, era Bellas Artes, pero no pudo ser en ese momento porque había que desplazarse a Valencia y bueno, yo soy originario de Crevillente y Buenelche ahora y no había medios económicos para ese gasto. Entonces digamos que cogí como la segunda opción que tenía, ¿no? La psicología, que me gustaba, me atraía y bueno, y me sigue gustando y atrayendo, ¿no? Pero como dice Jaume, yo abandoné una cosa para ponerme con la otra, ¿no? Yo creo que el momento clave para hacer eso fue pues cuando ya había alcanzado cierta cima, ¿no? En mi carrera profesional como psicólogo. Tampoco estoy hablando de que era un personaje muy reconocido ni nada de eso, pero bueno, tenía un buen trabajo, en aquel entonces había todavía trabajo en España, trabajaba como psicólogo
Era un sueño eso, ¿no? Sí, sí, en aquel momento incluso había varias empresas, más de una, que te ofrecían. Bueno, el caso es que yo estuve trabajando como psicólogo en dos asociaciones, en dos ONGs, que son asociaciones que trabajan con enfermos mentales crónicos. Empecé a trabajar en la asociación de Elche, después simultáneamente trabajaba en Elche y Alicante, dejé la de Elche para trabajar en Alicante a jornada completa. Digamos que ascendí, por decirlo de alguna manera, pasé a ser coordinador de un equipo de trabajo, ya no tenía solamente el sueldo de psicólogo, sino un plus de coordinación sobre ese sueldo. Aparte tenía una consulta privada donde atendía a otro tipo de casos. Digo esto un poco para que nos hagamos una idea de en qué momento estaba yo cuando abandoné la psicología. No para echarme flores, porque no tendría sentido, de hecho, abandoné. Y fue en ese momento, ¿no?, cuando yo ya vi que, bueno, que había alcanzado me había establecido económicamente. Creo que ahí fue cuando vi que hacia dónde más iba a querer llegar, ¿no? Y cuando me hice esa pregunta me di cuenta de que no quería seguir avanzando más en todo el campo de la psicología. Y bueno, creo que ahí fue un poco la ruptura, ¿no? Decir, tengo que cambiar. Sí, sí, exactamente. Cuando ya bueno, tenía un empleo fijo, que abandoné, estaba pluriempleado, por decirlo así, pero tenía también mis pacientes de consulta. Entonces económicamente no tenía ningún problema, y profesionalmente tampoco, porque estaba trabajando en lo que había estudiado. Entonces estaba como establecido, ¿no? Y ahí fue la ruptura, ¿no? Que digo, ahora, ¿qué más quiero? Pues lo siguiente que quiero es hacer cómics. ¿Y el amor hacia el cómic, de dónde te viene? ¿Leías ya de pequeño? Sí. ¿O fue ya más a la adolescencia, como hay otras personas que dicen, no, de pequeño no leía nada, pero luego ya no sé? Exactamente. Eso ahora es lo que nos va a contar. ¿De dónde viene? Mortadelo y Filemón lo leíamos todos, eso no, todos. no podemos negarlo. Eso está en todas las casas. Y bueno, y es un clásico a reivindicar. Yo muchas veces me encuentro en eventos de este tipo, hablando con gente que le gusta el cómic, relacionada con el mundo del cómic. A veces se denosta un poco Mortadelo y Filemón. Yo creo que... No, que claro, eso no es producto de Miller, Frank Miller. Claro, no, eso no es lo otro mismo. rollo, es otro rollo. Pero vamos, que donde ha llegado Francisco Ibáñez, pues, pocos dibujantes españoles creo que han llegado de cómic, ¿no? Así que eso hay que respetarlo. También, sí. Centro de Percé, Botones Sacarino. Rompetechos. Sí. Si empezamos aquí a nombrar ahora. Tenía, sí. Y aún sigue haciendo Mortadelo, ¿eh? Sí, no, el hombre sigue todo. Creo que cada año sale uno o dos. De hecho, Sí, hoy salen en dos las al año. noticias estaba presentando la última película que ha salido de Mortadelo y Filemón y el cómic Sí. que él ha sacado a raíz de la película. Fíjate. O sea, ya todo ligado. Cómic de la película y todo. Pues sí, leía Mortadelo y Filemón, como no. Todo, bueno, tengo la suerte, o de ahí me viene un poco también el amor a los cómics, de que mi padre es muy aficionado. Él se quedó un poco, digamos, en una época atrás, ya no lee cómic actual, lo último nuevo que ha salido es lo mío, pero aparte de eso poco más. Pero bueno, él tiene una colección de cómics donde hay, bueno, ese tipo de cómic de humor, de Bruguera, como de Filemón, Zipizape, todos estos. También tenía una revista de Jaimito, Pulgarcito, revistas de estas infantiles que bueno, que en aquella época, en la época en que salían, también eran muy leídas por público adulto, ¿no? Y eso, digamos, que es como una rama de lo que tiene, y otra rama es todo el cómic, pues de Editora Valenciana, Editorial Maga, todo lo de posguerra, el Antifaz, los cuadernos de aventuras que se llaman, ¿no? El Capitán Trueno, El Cachorro, Jabato, etcétera. Y eso es lo que yo empecé a leer. De hecho, todavía en casa de mis padres todavía se conserva, sí, algún... Copiabas, ¿no? Como todos, pero cuando intentábamos copiar el cómic. Lo que tengo por ahí, sí, bueno, aparte de cosas copiadas y de cosas hechas ahí por mí, lo que iba a comentar es que a muchos cómics de mi padre se los eché a perder porque le empecé a dibujar monigotes en los bordes, ¿no? Luchando todo el rato, y pues no sé qué edad podía tener para hacer monigotes, pues unos 5 años, una cosa así, calculo. Y bueno, y ahí están todavía, o sea, en cada página pues Eso jode hay mucho a un los monigote padres. ahí. Yo Sí, recuerdo bueno. que uno en blanco y negro lo pinté porque decía, porque falta color. Digo, esto será para colorearlo. Y Sí, luego sí. no le resultó gracioso. Sí, de hecho este del Cachorro que estoy recordando ahora, creo que se lo volví a comprar en otra edición diferente.
porque está un poco pintado. Entonces, desde pequeño mi padre me metió la afición y era ese tipo de lectura lo que empecé a leer. Y a partir de ahí, que continuaste leyendo, ¿a qué obras más pasaste? Porque ahí es un poco más tu infancia, ya cuando Sí. te metes ya cosas más serias, Sí. más duras, como quien dice. Sí, bueno, lo que empiezo a comprar o a hacer que mi padre me compre, ya un poco más crecido, pues es todo el tema de Marvel y DC. Patrulla X, la segunda Génesis. Que eso ya es como, eso como fue una un droga, impacto ahí. engancha, Marvel y Eso ya. DC. Sí, eso ya no te Hay sales. una época que Una vez que te entra mata. ya no puede salir. Sí, sí, después... Luego poco a poco, No. se puede salir. No, luego se... Con terapia y mucho esfuerzo. Lo que creo luego es que amplías, ¿no? No, sí, luego lo que haces es ampliar. Nosotros al final lo que hemos hecho, hemos pasado también de superhéroes a leer pues ya más. Yo últimamente leo más novela gráfica, cómic europeo. Es decir, Yo la verdad es que ahora mismo leo lo que cae entre mis manos. no, sí, Me eso, compro cosas, los me dejan que, cosas. Los que nos gusta leer da igual lo que te Sí, caiga, ¿no? Al final sí, acabas exactamente. leyendo. Soy poco Lo selectivo. recomiendas a un amigo. Exactamente. O lo que te Sí, gusta sí, por ahí, da igual, esto me lo leo. Sí, sí, sí. En cuanto si es cómic, yo lo que pille me lo leo, sí. Bueno, ahora que te quería preguntar un Dime, poco, dime. porque antes de sacar el cómic sí que estuviste, que eso yo lo sé, lo conozco, has estado impartiendo clases de dibujo de cómic. Sí. ¿Cómo es el rollo de la docencia? O sea, ese ya tema creo que no muchos dibujantes no les convence. Bueno, a ver, yo lo que, en cuanto a docencia relacionada con esto, lo que he hecho ha sido varios talleres de cómic, en concreto talleres para aprender a hacer un storyboard o un layout, como queramos llamarlo. Y luego sí que hice un curso este año, este verano, y además extenso, explicando todo el proceso creativo de elaboración de un cómic, desde la idea inicial hasta el acabado final. Y bueno, la verdad es que muy bien, porque a mí No, como es me que gusta yo sé que todo hay lo que mucha tiene que ver gente con que el decía, cómic. no, es que ya el entrar a enseñar, por ejemplo, Sandra, que estaba en nuestra asociación, Ujú. me hizo el taller, ¿recuerdas? Cuando estábamos viendo si hacíamos también el tuyo en el casal, Sí. y ella dijo que no, que se tiraba los Me pelos, gusta. coger a los chavales y bueno, hay gente que no... Ya, hombre, yo en mi entra caso, por- como prepararme las clases suponía pues investigar en el mundo del cómic, buscar imágenes en internet de personajes, de un poco de lo que era la historia del cómic. Claro, a mí todo eso me gusta, no solamente me gusta dibujar, soy también aficionado a todo lo que es el mundo del cómic. Entonces no, la verdad es que fue divertido. Sí que es verdad que el curso lo tuve que hacer, me llamaron prácticamente de un día para otro de la academia donde lo impartí en Elche, para hacer un curso express, dar 4 días a la semana de clase, 3 horas por día, y sí que estuve un mes prácticamente volcado exclusivamente en el curso, ¿no? Lo cual me impedía dibujar. entrar en otro curso. Y claro, también, no sé cómo decirlo, pero si te gusta dibujar, pues como que lo necesitas, ¿no? Empecé a buscar un hueco para hacerlo. Pero bueno, al final fue un mes y fue un mes bastante intenso relacionado con el cómic. Y la verdad es que yo no tengo ninguna queja. Ya te digo, a mí Y que te ha funcionado también, te ha servido para potenciar. aprendes cosas, claro. Sí. En ese aspecto sí, estaban las dos vertientes, la que tú dices, hay gente que sí, que mejor, pero yo creo que es a lo mejor lo que tú has dicho, de que bueno, ya como tú eres lector, también no es solo que te guste dibujar, Claro. es otro aspecto, entonces ya informarte sobre el mundo del cómic, tal, no sé qué, pues te gusta, igual que nos gustan los demás, que otros dirían, no, eso... ¿Cómo te estás informando sobre cuestiones técnicas? Yo, ahí una vez, hablando con un compañero, creo que es ajeno al cómic, porque no sé por qué, pero me sé los nombres americanos que tienen para los tipos de páginas, no sé por qué, se me ha quedado en la cabeza. Entonces te salen como lo de splash page. Se queda Vale, diciendo, sí. ¿cómo que splash page? Sí, ¿Eso qué claro. coño es? Es verdad, y digo, porque yo lo sé. Sí, eso, Y al eso final, tú- como eso eres bien- aficionado, se te queda. Claro, eso yo lo di también, la Flash Page, claro que sí. Y además queda con Rintintín, ¿no? ¿Qué pasa? Que eres un hister. ¿no? Sí, ¿no? Splash page. Solo es el nombre que se Di populariza. página grande, ¿no? O algo así. Sí, bueno, es el nombre que se populariza, ¿no? Igual que- como tantos nombres en inglés que... Y entonces, que se popularizan ahora. otra cosa que te quería preguntar, porque esto sí le interesa a mucha gente, ¿cuál es tu proceso de trabajo a la hora de hacer el cómic? Ujú. Porque Claro. aquí hemos oído de todo tipo, hay gente que primero se hace bocetos, está, bueno, todos los storyboards, las Ujú. partes, como así decirlo, a seguir para hacerlo, Sí. pero luego hay gente que dice, no, yo me pongo... tal, Lo tal, tal". primero que he hecho es, bueno, primero tener un argumento. Es decir,
primero que hice por escrito pues fue plantear el argumento de la historia, ¿no? Después desarrollar el argumento en un guión, ¿vale? Teniendo en cuenta pues qué va a ir en cada página, cuántas viñetas van a ir, qué textos lo van a acompañar. Bueno, voy a narrar un poquito todo el proceso, pero la verdad es que yo a lo largo de todo el proceso vuelvo hacia adelante y hacia atrás constantemente, ¿no? Empiezo así y después a lo mejor me vuelvo al guión cuando ya estoy en el acabado porque hay alguna cosa que no me convence y lo modifico, ¿no? Pero vamos, los pasos lógicos o temporales son esos: primero el argumento, después el guión, después del guión me hago el layout, que por aquí tenemos algún ejemplo de, por ejemplo, esta página. Esto sería el layout de la primera página del cómic. Después me hago el lápiz. Como veis, pues hay cosas que se modifican, por ejemplo, el número de personajes que aparecen en la última viñeta. El layout me lo hago, como veis, muy rápido para saber yo dónde van los elementos. No, tampoco me complico demasiado. Después el lápiz, donde sigo más o menos fielmente el layout. En este caso he hecho un acabado en escala de grises con digital. Y el último paso es introducir los textos. Ese es el proceso. Aquí tenemos otro ejemplo, el layout de otra página, la página 7. El lápiz, fijaos por ejemplo que el fondo, pues me decido poner un fondo ahí de unas cartas sobre una mesa, que aquí no tengo, ahí tengo otra cosa. En el fondo tengo ahí unos billetes con unas velas, pues eso, voy cambiando constantemente el proceso. O sea, voy yendo hacia adelante y hacia atrás. La escala de grises y por último ya los rótulos. Y ese es el proceso, en definitiva. Resumiendo, pues argumento, guión, layout, lápiz, acabado, vamos a llamarlo, en este caso en escala de grises, y a producto final que sería con los textos. Y tú, como trabajas, básicamente también trabajas de papel, a mano y a digital. Sí. ¿Optarías por pasarlo ya directamente todo a digital, como mucha gente últimamente? ¿O ¿O prefieres, como hay los de la vieja escuela, que no? Que tienes que tener el papel y el lápiz. No es que prefiera. Sí, si yo tuviera una buena máquina, una Cinti de estas que hay ahora tan chulas, que puedes dibujar directamente sobre la pantalla. Que también es caro, hay que decir. también El es caro. equipo para digital es caro. Ahí puedes trabajar directamente en... Sí, bueno. pero bueno, aún así puedes siempre dibujar con bolis o con lápiz. Si ya te quieres comprar rotuladores o cosas más profesionales. Las técnicas son más caras. Claro, dependiendo del tipo de técnica que des para el acabado. Claro. Hombre, yo si tuviera, a ver, si me saliera, es decir, si yo me saliera el mismo trazo que consigo con el lápiz en digital, no me lo pensaba, todo mucho más cómodo y más fácil en digital, pero no lo consigo. O sea, yo me pongo con la tableta y bueno, y hacerte la escala de grises, sí, y pintar algo, lo pinto, pero ponerme a hacer el boceto inicial y trabajar sobre él, como hacen muchos dibujantes, por ejemplo, que trabajan para el mercado estadounidense ahora. Que es dibujante, está sintiendo todo el rato. ¿Sí? ¿Estás de Sí, acuerdo? lo ves, como te está entendiendo. Te está entendiendo. No, realmente, sinceramente no lo consigo. Si lo consiguiera, mira, tío. No sé, supongo que toda la vida dibujando con lápiz, pues al final te coges un hábito y una pericia con el instrumento que trasladarlo luego a otra cosa, pues cuesta, ¿no? No sé. Pero yo te digo, si me saliera igual, No, claro. claro, es todo digital, no tienes que No, y escanear, al no final tienes nos que iremos preocuparte. pasando todos a digital poco a poco, ¿no? Sí, porque cada vez también salen herramientas mejores y seguramente. Pero ya te digo, de momento, no. No, ¿Qué? de momento funciona bien así. Como lo has sacado, podemos sacar más cómics, ¿no? Y va bien el método. Pues sí, el dibujo siempre lo hago a lápiz, primero, la verdad. Luego el acabado va cambiando en función del proyecto. Esto es lo primero que tengo publicado, ¿no? Pero tengo otras cosas. Realmente es el único proyecto en el que he trabajado de esta forma. Fue un poco un experimento que empezó en la universidad cuando estaba haciendo Bellas Artes, porque después de ese colegio hice Bellas Artes. A eso es a lo que íbamos ahora, de ver la profundidad de la obra. Este proyecto ya lo empezaste. Lo tenías, bueno, Sí, un atisbo de lo que iba a ser. sí. ¿Cómo es el pasar pues, temas tan profundos como en la psicología a cómic?
Porque yo creo que hay ya cómics, pero no creo que hay muchos sobre el tema psicológico en sí. No, no lo creo tampoco. Entonces, lo creo. claro, ahí es otra cosa que te honra mucho. Es un tema bastante difícil que has optado por publicar. Entonces ahí es donde te queríamos preguntar un poco ya pues la profundidad de lo que es tu obra. Vale. Bueno, a ver, esto realmente viene todo de una conversación que yo tengo con mi mujer hace ya varios años. Cuando yo estaba estudiando Bellas Artes, ella me decía, es que hay muchos trabajos que haces que tienen que ver con la psicología, en el nombre, en la conceptualización teórica, en fin. Yo le contaba, le enseñaba lo que hacía, me dijo eso en un día. Y la verdad es que no me daba cuenta. Yo no, sí que sabía que a lo mejor algún trabajo se llama angustia, o en alguna explicación teórica que ponía del trabajo, pues ponía ahí conceptos de psicología, pero no pensaba que fuera especial, tuvieran especialmente un contenido psicológico, ¿no? Pero cuando me lo dijo ella me empecé a fijar, ¿no? Y me di cuenta de que los trabajos que mejor me puntuaban eran los que tenían ese contenido psicológico, ¿no? Y eso me hizo pensar. Y bueno, y otro día, hablando con Bea, con mi mujer, del tema este, pues salió la idea de por qué no hacer un cómic, que es, a fin de cuentas, lo que a mí más me gusta, donde a propósito introduzca contenido psicológico, no ya de forma inconsciente, digamos, que es lo que hacía en mis trabajos de la facultad, sino si esos trabajos los que más me puntuaba, ¿por qué no utilizar esos conceptos psicológicos, pero conscientemente, ¿no? En un trabajo, pues eso, de un cómic, que es lo que a mí me gusta hacer. Vale, pues partiendo de esa premisa, en una asignatura de cuarto de carrera, que se llama Proyectos precisamente, me surge la posibilidad de plantear un proyecto personal a la profesora. Y yo le planteo este proyecto. Ella me da carta blanca para que siga adelante con él, y ahí empieza todo. Entonces, termina el curso, yo presento el proyecto, es decir, el trabajo como proyecto, sin terminar, con unas páginas terminadas, explicando el guión, todo, me puntúan y se queda ahí el trabajo. Me dedico ya a otras cosas, entonces estaba trabajando como diseñador gráfico y estaba al mismo tiempo estudiando, me dedico al resto de asignaturas, y el proyecto se queda ahí escondido, ¿no? Y es más adelante cuando lo retomo, cuando decidí presentarlo al concurso de convocaribros.com, quedó finalista. Y segundo premio, que además era internacional, que además te batiste con obras de otros países. Sí, se supone que sí, era un concurso internacional. Y eso, lo importante de los 3 finalistas que quedamos, primer, segundo y tercer premio, lo más importante de todo es que te publicaban, ¿no? Entrabas en una campaña de crowdfunding y la obra se te publicaba. Bien, entonces ahí es cuando tengo que retomar, ¿no? el proyecto que tengo como proyecto desde los tiempos de aquella asignatura, hace un par de años. Bien, estoy intentando responder a tu pregunta. No, sí, tranquilo, paso a paso, es que era muy global la pregunta. Sí, no, que me voy. No, tú tranquilo, tenemos tiempo para irnos. Hay una parte, tampoco quiero extenderme demasiado, aquí los compañeros de Belis. Pero, mira, hay una parte del cómic, el cómic está, no quiero desvelar nada para que no se lo haya leído aún, pero digamos que está dividido en 2 partes, tiene 2 partes muy diferenciadas. Hay una parte, digamos, que transcurre en el mundo real y otra parte más de fantasía, ¿vale? Por decirlo así de una forma rápida. Entonces, la parte que transcurre en el mundo real, la verdad es que me resultó relativamente sencilla desarrollarla, porque ahí está basada directamente en mi experiencia como psicólogo con el trabajo con personas con enfermedad mental crónica, ¿no? Que es de lo que trata el cómic también. Y luego hay otra parte, que es la más fantástica, que esta sí que me costó horrores terminarla, porque bueno, ahí también me ciño a conceptos psicológicos, pero ya de una rama que no era la que me había enseñado en la facultad, con la que yo había trabajado, que es la psicología profunda. Ahí me tuve que, empecé a buscar documentación, encontré al final en Carl Gustav Jung, que es un autor que es discípulo de Freud, pero que desarrolló una teoría bastante personal, pues encuentro ahí mi mejor aliado, ¿no? Encuentro ahí lo que necesito para
esa parte de mi cómic, ¿no? Jung era un psicoterapeuta que, digamos que en su trabajo incluía una parte muy creativa también, ¿no? A pesar de que lo que hacía era tratar casos clínicos, no era psiquiatra, pues lo hacía de una forma muy creativa. Y bueno, encontré ahí lo que yo necesitaba para esa parte central, en definitiva. Entonces, una parte me resultó relativamente sencilla, porque me tuve que remitir a cosas que ya conocía, y la otra parte tuve que investigar. Y la otra parte es la más... No sé si quieres que... Es esta parte de aquí, donde aparecen estos personajes. Máscaras junguianas, ¿no? Sí, es una máscara de teatro griego, porque bueno, esto es un arquetipo de Jung que se llama persona, que una de las, bueno, de alguna forma, tendría que meterme a explicar los arquetipos ahora, no sé si ponerme, no sé qué vamos de hora, de tiempo. Vamos bien, son y 35, ¿no? Ah, entonces vamos bien. Vale, pues esto, vamos bien, tienes tiempo. Esto, sí, pues voy a comentarlo un poquito por encima. A ver, voy a coger entonces la imagen correspondiente, a ver si la encuentro. Esta es. Y hablo sobre ella. Esta. Y ahora aquí, ¿no? Pero si le doy aquí... Dale ahí y al espacio. Y el espacio. Barra espacio de... Ay, espérate. Aquí. ¿Vale? Vale, bueno, pues... A ver. Jung hablaba... El principal concepto de la teoría de Jung es el de inconsciente colectivo. Él hablaba de que... bueno, todas las personas estamos de alguna forma unidas entre sí, entre nosotros, a través de, bueno, lo que llamaban inconsciente colectivo. Yo siempre lo explico de la siguiente manera, aunque es una forma muy burda de explicarlo, pero creo que sirve. Jung veía pues como al ser humano como un enorme organismo vivo, y cada individuo vendría a ser algo así como una célula de ese organismo. Es como participantes de ese organismo, cada célula tiene que estar de alguna forma en contacto con las demás, ¿no? Esa forma de estar en contacto unos individuos con otros, unas células con otras, es el inconsciente colectivo. Vale, el inconsciente es un concepto que ya viene de Jung, de su maestro, y bueno, todos sabemos lo que es, ¿no? Es aquella parte de nuestra mente que no es consciente, que no somos conscientes de que está, pero que los psicoanalistas dicen que existe, ¿no? Jung llevaría un poco más allá de ese concepto, hablando de inconsciente colectivo que se manifiesta a través de una serie de arquetipos. Los arquetipos se manifiestan a su vez a través de imágenes arquetípicas. Ahora parece un trabalenguas esto, pero lo explico un poco mejor. ¿Qué son esas imágenes arquetípicas? Pues son representaciones que provienen de religiones ancestrales, de mitos, leyendas, y que se manifiestan en el individuo a través de los sueños, de las fantasías. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con personajes mitológicos que pueden identificarse con ciertos arquetipos, que son los que conforman al final nuestro inconsciente. Yo creo que conforme vaya explicando los arquetipos, cada uno de ellos lo vamos a ver mejor. Jung hablaba de 4 arquetipos básicos, que son los que yo introdujo también en el cómic, en el cauterizador. El primero de ellos es este, persona. Persona realmente es un arquetipo que todavía no está en el inconsciente, sino que estamos hablando de distancias psíquicas, ¿vale? Son todo conceptos teóricos. Bueno. El arquetipo persona estaría, digamos, a medio camino entre el consciente, entre la parte de afuera y la parte de dentro de nuestra mente, entre el consciente y el inconsciente. Es como el guardián del inconsciente, no está todavía dentro de él. Persona viene a ser algo así como una máscara, la máscara que todos nos ponemos cuando interactuamos con los demás. Son partes del yo, en definitiva. Cuando interactuamos con los demás, lo que mostramos es lo que queremos que los demás vean de nosotros. Por eso nos ponemos nuestra máscara, ¿no? Para que pueda haber una interacción social válida, digamos. En una persona con una enfermedad mental crónica, como es el caso de uno de los personajes del cómic, según Jung, no habría
el arquetipo persona no estaría haciendo bien su trabajo. La persona está enfermo, esta persona con enfermedad mental crónica, pues muchas veces este tipo de personas se aíslan, no hablan con nadie, no salen de casa. Entonces, según Jung, es porque persona, este arquetipo, no está haciendo bien lo que tiene que hacer, que es ponerse su careta para salir al exterior e interactuar con los demás. Bien, una vez persona nos deja entrar, digamos, más adentro del inconsciente, nos encontramos con el arquetipo sombra, que viene a ser algo así como lo contrario. ¿Han oído? Lo he reanudado. ¿Ahí? Okay. Sombra es, digamos, lo contrario de persona. Es aquella parte de nosotros mismos, de nuestro inconsciente, que no queremos que los demás vean. Si persona es esa careta, esa máscara que nos ponemos cuando hablamos, interactuamos con los demás, sombra es justo lo contrario. Ahí vienen, digamos que dentro de sombra vienen incluidos los impulsos sexuales reprimidos, nuestra parte más animal, más cruel, más violenta, algo que tendemos a reprimir, uno más que otro, pero que en definitiva, según este autor, todos tenemos una parte oculta, oscura. Bueno, aquí, igual que antes, a persona lo he representado pues con un personaje vestido de griega, porque bueno, estamos dentro del inconsciente de una persona, de una chica, una mujer. En este caso, los arquetipos suelen representarse con el género de la persona que los tiene, menos uno que vamos a ver ahora. Aquí tenemos dos representaciones de sombra, bueno, aquí no se ve muy bien, pero uno sería un dragón y otro una hidra. Son dos personajes mitológicos que vienen a representar pues nuestra parte más reptiliana, más oculta, ¿no? La parte de sombra. ¿Se me sigue bien o estoy...? Sí. Ok. Bueno, si hemos conseguido, digamos, vencer a sombra, ¿no? Nos encontramos con un nuevo arquetipo. Seguimos avanzando hacia dentro del inconsciente y nos encontramos con el arquetipo Animus. Este sí que cambia de género. Este arquetipo en mujeres es masculino y en hombres es femenino. Bueno, Jung es un autor que murió en 1961, y hace años, de sus teorías, ¿no? Entonces esta es una de las partes más controvertidas de su teoría, ¿no? Porque bueno, el tema del género, de los sexos, ¿no? De los roles sexuales ha cambiado en todo este tiempo, pero él decía que este arquetipo tiene dos funciones principalmente. Una de ellas, que tiene que ver con esto que os digo de los géneros, es que él decía que en un hombre, en un varón, que vamos a poner el ejemplo de que es muy agresivo en su contacto con los demás, muy competitivo, él decía que su animus, su arquetipo animus, esta parte de su inconsciente, le hacía muy sensible por dentro, ¿no? Era como todo lo contrario a lo que estaba expresando hacia afuera. En cambio, en una mujer, este arquetipo, si la mujer, vamos a poner el supuesto de que es muy sumisa, muy empática con los demás, ¿no? Asumiendo un poco los roles que se esperan, o que se esperaban en esta época, de las teorías de Jung, de género femenino, pues en su foro interno tendría un animus pues muy frío y calculador, ¿no? Un poco lo contrario de lo que muestra hacia afuera. Bien, esta sería una de las funciones del animus, ¿vale? Como del anima animus, para ser más correcto, pero bueno, para no liarnos de este arquetipo animus. La función de contrarrestar la parte masculina y la parte femenina, de hombres y mujeres respectivamente. Pero tiene otra función, ¿no? que quizás es más importante, y es la de hacer un poco de guardián de la cordura o de la locura. Dentro de nuestro interior tenemos un torrente siempre continuo de pensamientos, sentimientos, sensaciones que tenemos que canalizar de una forma apropiada para funcionar en sociedad, ¿no? Si no conseguimos que Animus, esto según Jung, haga su papel de guardián o de filtro de todos esos pensamientos, sentimientos, etcétera, que tenemos en nuestro interior, entonces ese torrente se desborda
si Animus no hace su trabajo bien, de torrente se desborda, entonces lo que vamos a mostrar a los demás no va a tener sentido para los demás, porque es todos esos pensamientos, todos esos sin filtro, todo para afuera. Entonces ahí sobreviene la locura. Eso sería la locura para Jung. Entonces, Animus, esas dos funciones, contrarrestar aspectos masculinos y femeninos y hacer de filtro de todo ese caudal de instancias psíquicas, de pensamientos, sentimientos, sensaciones, todo esto, impulsos que tenemos en nuestro interior, como guardián de la cordura, vamos a decirlo así. Bien, pero aún hay otro arquetipo que, si sobrevivimos a Animus, vamos a decirlo así. Parece el nivel de un videojuego. Sí. El siguiente para enfrentarse. Sí, además está pensado así, con primera persona, etcétera. Sí. Pues si pasamos al siguiente nivel, como dice Jaume, nos encontramos con un arquetipo que se llama sí mismo. Sería el último de los 4 arquetipos fundamentales de Jung. El sí mismo, según algunos autores psicoanalistas, viene a ser algo así como uno mismo, como la esencia de uno mismo, lo que uno mismo es en realidad, ¿no? Pero según Jung, él lleva un poco más allá del concepto, se mete ya en cuestiones de metafísica, y él dice que hemos entrado tan adentro del inconsciente cuando nos encontramos con el sí mismo, que lo que nos encontramos allí no es solamente una representación del individuo, sino que también tiene que ver con el tema que estábamos diciendo antes del inconsciente colectivo. El sí mismo no es solamente uno mismo, según Jung, sino también lo que resulta de la interacción con todos los demás individuos. Por ese motivo siempre están en constante cambio. Aquí no pongo en qué consiste el sí mismo, pues está ahí un poco el personaje a las puertas de encontrárselo, porque tampoco quiero desvelar mucho, ¿no? Recuerdo un poco a Luke Skywalker en el retorno en el Imperio Contraataca, cuando lo hacen pasar por el árbol, de que se encuentra a sí mismo, en lucha contra Vader. Un poco por el rollo que está oscuro y luego entrando ahí la salida. Vale, sí. Bueno, en este caso me ha recordado un poco a eso. Sí. En este caso, el sí mismo al que está accediendo, el personaje es el sí mismo de la otra mente donde ha entrado, ¿no? Porque aquí el personaje principal entra en la mente de la persona con enfermedad mental, y los arquetipos contra los que se enfrenta son realmente los arquetipos de esa persona. Bien, pues este es el rollo de Jung. Los arquetipos, por lo menos. Sí, una parte, aparte que digo que más me costó, ¿no?, desarrollar en el cómic. También fue interesante, ¿no?, de redescubrir un poco, o descubrir todos estos conceptos, ¿no? Porque yo digo, a pesar de que durante mis estudios de psicología y luego en la práctica no hice uso de este tipo de conceptos, ¿no? Porque bueno, aquí en España el psicoanálisis tampoco tiene demasiado predicamento, pero a mí siempre me había interesado, ¿no? A nivel, bueno, pues me llamaba la atención, ¿no? Que funciona bien para historia. Claro. Exactamente, porque como te lo estábamos diciendo ahí, digo, parece esto como si fuera, ahí en los niveles, ¿no? Te vas enfrentando uno con un videojuego, tienes ahí los malos. Sí. Uno a otro. Sí, de hecho la parte central de esta parte del cómic está pensada como un videojuego de primera persona. El concepto estaba ahí. Sí. Pues ahora vamos a entrar un poquillo con las preguntas polémicas, que es la de poner a caldo al sector del cómic en este país. Tenemos que ver, ahora que tú ya has conseguido sacar tu obra, aunque ha sido más bien trabajo autopublicado, no vamos a nombrar a nadie para que no se enfade. O sea, ninguna editorial va a ser nombrada. Pero en general, términos generales, ¿cómo ves? Ya sé que vas a decir mal, porque creo que nadie me ha dicho. Bueno, sí, el año pasado David Belmonte dijo que bien, pero porque él le estaban editando. Entonces decía que iba bien. Todo autor que triunfa siempre te va a decir pero por lo general, está funcionando, sí, muy general, bueno. Todos han dicho que no, que mal. Sí, bueno, realmente esto tiene muchas similitudes con una autoedición, como tú dices, aunque está publicado por editoriallibros.com. Pero que has cogido tú mucho trabajo, te lo han publicado en editorial, pero que básicamente tú has tirado del carro. Exactamente, por eso digo un poco que sí, que es muy similar a una autoedición, porque además entras en una campaña de crowdfunding, tienes tú que moverte para recaudar el dinero necesario a través de los mecenas, y el autor tiene que hacer aquí mucho trabajo. Sí, es prácticamente una autoedición. ¿Cómo está el panorama del cómic? Pues, a ver, yo la verdad es que estoy bastante contento, en líneas generales, con
con la edición de mi cómic, porque bueno, yo tampoco llevo tanto tiempo, la verdad, intentando meterme en esto, aunque siempre me ha gustado y siempre he dibujado, pero el tiempo que llevaba intentando meter la cabeza me encontraba con las puertas cerradas, ¿no? No encontraba que ninguna editorial estuviera interesada en mi trabajo, ¿no? No, interesada, me dijeron varias que sí, pero vamos, al final no, porque si no te lo publica y no acuerdas nada, realmente es que no les interesa, ¿no? Y en ese sentido, pues estoy bastante contento de que me ha abierto algunas puertas, ¿no? Pero la realidad es que es mi primer trabajo publicado y sigo sin haber publicado nada más. Pero Yo- es mejor también cuando ya tienes algo publicado, ¿no? Como que no siempre, pero como que a lo mejor tienes más oportunidades ahora que ya tengas algo publicado de por lo menos llevarle el proyecto tal, a las editoriales y tocarle, mira, tengo esto ya. Claro, eso quiero decir que entiendo que esto me tiene que servir, me está sirviendo pues para mover algo, ¿no? Para que se te considere como autor, tienes que tener algo publicado. Pero como todavía, de hecho tengo un proyecto ahora, bueno, dos realmente, uno de álbum ilustrado y otro de cómic que estoy moviendo por editoriales y no he obtenido respuesta, pues no sé si, no puedo decir que me haya servido para publicar otra cosa porque aún no lo he conseguido, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que lleve razón y que sí. El programa está complicado, pero no solamente por intentar meter la cabeza o por intentar que te publiquen de una forma más o menos regular, sino por las condiciones en que se trabaja en muchas editoriales. Porque lo estábamos comentando antes abajo, ¿no? Bueno, no sé si era antes de llegar tú, que bueno, que vivir del cómic es vamos, una utopía un poco en este país. No, Quien lo consigue es ya el iluminado, ¿no? Claro, Así por excelencia. claro, yo no lo digo por mi experiencia propia, que bueno, que yo estoy diciendo esto y lo sigo intentando, ¿eh? Así que no pretendo ser negativo en este sentido, pero que un poco vas, pues eso lo que hablábamos antes, te gusta el cómic porque vas un poco oyendo podcasts, leyendo cosas en internet, enterándote un poco de cómo está el mundillo, hablando con la gente y te das cuenta de que son, vamos, puedes contar con el dedo de una mano, ¿no? Los autores de aquí en España viven de lo que es el cómic publicado en España. Hay muchos autores españoles, como sabemos, que están trabajando para otros mercados Pues y eso, que funciona, el ¿no? mercado extranjero sí que funciona, trabajar desde aquí, como ya muchos que conocemos común, como sí. Salva, que trabaja para Marvel. Salva Spin. Al final también eso es un problema que ha tenido este país, porque es como la fuga de cerebros pero del mundo del cómic. Sí, está totalmente. De hecho, en Estados Unidos. Sí, no, sí, exactamente, era por, Sí, de hecho, por adornarlo. en Estados Unidos, el cómic estadounidense, que es una de las mayores potencias, Ahora mismo está lleno de españoles, o sea, invadido. nada más, la nacionalidad de los autores que trabajan para ese mercado, la mayoría son estadounidenses y después españoles. O sea, estamos en segundo lugar. Y después hay. Podemos ya conquistar Sí, sí. Marvel y DC. Aunque fíjate, sí. Que editen Mortadelo y Super López. Oye, Se puede intentar, ¿no? Pues Sí, eso no, Por soñar. la pregunta era por eso, porque básicamente de momento poca gente, David ha sido el único que me ha contestado positivamente de cómo veía el panorama en España. hombre, Vemos que se va mejorando un poco, ¿no? Eso sí que es verdad, poco a poco, pero muy poco a poco. a ver, es que si lo comparamos con épocas anteriores, ¿no? En España, cada época tiene lo suyo, porque tampoco vamos a hablar de que el cómic nunca haya estado aquí en España considerado como una industria que beneficiara a todo el mundo, ¿no? Porque, bueno, ha habido épocas en España donde el cómic ha funcionado y se ha vendido mucho, pero los autores han sido siempre mal pagados y trabajando en condiciones un poco leoninas. Pero sí que es verdad que si intentas meter ahora mismo un poco la cabeza en este mundillo, te encuentras pocas alternativas. La alternativa ahora se reduce básicamente a la novela gráfica y bueno, algunas editoriales hay que sacan algo de grapa aquí en España, pero no hay, por ejemplo, Pero una grapa española no hemos conocido todavía. Mensual, intentos ahí. ya bueno, mensual, claro, eso pues es otra. Todavía no se ha conocido, no, porque Hasta creo que que no. Fonollosa y no sé qué, Bayarri intentaron, ¿no? Bueno, todavía se sigue publicando, creo, la grapa suya, pero creo que ni es mensual, a lo mejor cada 2 o 3 Ya que no hay periodicidad, claro. Lo que se echa de menos, por lo menos visto con nostalgia, ¿no? Es el tema de las revistas, ¿no? Porque
Ahí es donde están los fanzines cumpliendo el papel. Claro. Sí, Porque sí. las revistas han desaparecido. Efectivamente. Hay bastante movimiento ahora en Quitando el tema de fanzines. jueves, bueno, jueves y Hay la co- de Magnolia, ¿no? Hay, Ya está. Bueno, sí, el Temeo todavía está. el Temeo todavía Temeo, está. Amaníaco también está publicando. Y bueno, Malavida. Hay Lo que unas pasa es que cuantas. Malavida sí que, por ejemplo, en Alicante creo que no está, no lo encuentras. No tenemos tanto acceso a él. Y luego ahora, Orgullo y Satisfacción, gracias a Casilla Digital, sí que ya todo el mundo desde su casa lo Sí, compras. lo que pasa es que, a ver, cuando... O sea, ya hay algo, ¿no? Porque hay. Pero si nos remontamos, por ejemplo, a los años 80, a principios de los 80, con las editoriales estas de Bueno, Top entonces Time, teníamos ¿no? revistas a montones de cómics. Claro, ahí Bueno, había revistas de cómic, un puñado todas las semanas en los kioscos, o todos los meses. Había mucho espacio para autores españoles, para producción propia. Los autores de ahí de alguna forma se curtían, porque iban sacando historietas. Ahí, por ejemplo, salió Miguel Ancho Prado, ¿no? Que está ahora triunfando tanto con Ardalén y con todo lo que saca. Y bueno, y cobraban, los autores cobraban por el trabajo que hacían. Y Sí. estaba bien pagado, porque la gente que hablaba de aquella época dice Parece que no estaba está mal pagado. Entonces, claro, eso es un poco, seguramente en aquella época pues tendrían lo suyo, como digo, pero eso es un poco lo que ahora echas en falta, ¿no? Dices, bueno, En aquella época lo que puede pasar es que se sobresaturó a lo mejor. sí, Para hubo, lo que era hubo- España. sí, Se sí, sobresaturó y que ya sabes Pero que cuando se tampoco había intención sobresatura de el retomarlo mercado... desde aquel entonces. Sí, sí, es justamente eso lo que Ninguna pasó. editorial, quitando el jueves, pero el jueves ya es una gran editorial, no es el jueves en sí la editorial. No hay ninguna que esté interesada, porque ya hemos hablado con distintos editores de otras editoriales y que quieran editar una revista de cómic mensual, no hay ninguna interesada. No. Para ellos no es dinero. Por eso que tienes que irte ya a hacerte una obra que te va a significar mucho tiempo de trabajo, y no es lo mismo que hacerte 6 páginas de una historieta por una revista al mes, que ponerte a trabajar en un proyecto que va a tener, pues no sé, las 48 páginas mínimo, ¿no? Y luego sin garantías económicas muchas veces. Es decir, sí, bueno, según la editorial hay pequeños adelantos, ¿no? Sobre la primera edición, pero estamos hablando de cantidades muy bajas. Sí, ¿no? paupérrima, Sí, básicamente. digamos que no te sale a cuenta el trabajo que le echas, ¿no? al cómic. Entonces, para llegar al nivel de un Paco Roca o un David Rubín, pues, No, Paco Roca también lo sufrió, que se tuvo que ir a Francia al principio y no lo Sí, querían. Paco- Ahora cuando ha tenido éxito ya lo quieren. claro, aquí lo queremos por Arrugas, que lo sacó primero en Francia. Claro, Él sí, lo sí. tuvo, y además es que Arrugas se publicó antes en Francia. Sí, sí, sí. Aquí se llegó más tarde. Sí, sí, sí. Ahora se dan igual Garnido y Canales de Black Sat, que ahora están todo. Norma cuando se lo llevaron no lo quiso. No. Sí, sí, ya se De lleva hecho, el premio lo nacional. publicaron- Lo publicaron Fernando, igual que Claro, Arruga. lo publicó Francia. Se lleva el premio nacional ahora, ¿no? Por Amarillo. Claro, se lo han llevado este año el premio De nacional. un álbum y que se entonces- publica originalmente en Francia. Y en Francia sea, ha que no vendido tiene- así un boom. Bueno, aquí también se vende mucho y se ha vendido mucho en todo el mundo. Sí, Y, pero- y no lo quería una editorial de aquí. Bueno, igual este último sí que lo ha publicado Norma directamente. No, sí, Norma ya, pero que... Porque ahora- ya Ahora viene- que ya ha pegado el boom, ahora ya Claro, todo. claro, ya le dan el premio. ahora que el trabajo sucio ya está hecho, pues, Ahora le se invitan recoge. y al salón del cómic lo invitan y lo llevan Claro. a gastos pagados a todo, pero antes no lo querían ni ver ni en pintura. O sea Ahí está, que no se arriesga. Hoy en día no se arriesga nada en el tema editorial. esa es la lo que yo conclusión veo. final de esto siempre. Poco riesgo. Entonces, bueno, pues eso complica las cosas, pero vamos, hay que seguir insistiendo. Sí, aquí voy a porcentaje. Es un porcentaje de un 10% en los físicos, un 10% sobre el precio de venta, si no me equivoco. Y en el digital sí que me llevo, porque se editó bueno, casi simultáneamente en digital y en papel. En el digital sí que me llevo un 70%, porque el digital es enviar un correo electrónico. Claro, No se gasta ahí la editorial mucho. Son claro sí, es enviar un correo automático y ya está. y se queda. Bueno, aquí... No, nosotros hemos No, traído. aquí- Han traído a la librería de aquí de Ya lo Novelda. traigo. Sí, sí, ha sido una sorpresa. Agradable. La labor de distribución Mm. no te aumenta ese porcentaje, pues ya que no tiene ningún tipo. Claro. A ver, yo lo último que estoy haciendo, de hecho los tengo ahí en el coche, tengo los ejemplares que me quedan, que yo le compré a la editorial,
Si yo le compro la editorial, a mí me dejan precio especial por ser el autor, y entonces me sale, si lo vendo al precio de venta al público, tengo mucho más beneficio que si espero el tanto por ciento. Es que tengo que venderlo, tengo que ir y venderlo. Y de hecho ya me ha dado una buena, como digo, una agradable sorpresa tarde cuando me ha llamado y me ha dicho, oye, que tenemos ejemplares tuyos de la librería, tal. Me sorprendió cuando me lo he dicho porque no sabía nada. Yo me llevaba ya en el coche los míos para vender. Pues bueno, bien. Está bien que ha habido contacto. Hemos tenido que promocionarte que no. Mm. Y además esto estará, los que no se vendan, para la gente que no pueda comprarlo estos días, van a estar hasta después de Navidades en la librería La Farándula, que me ha dicho que se lo iba a quedar todo. O sea, Genial. que quien no pueda... Se sacaron 500 ejemplares. Lo que pasa es que ten en cuenta que, como es una campaña de crowdfunding, muchos de los ejemplares están ya vendidos, porque están reservados. No sé si todo el mundo sabe aquí cómo funciona una campaña de crowdfunding. Yo no lo sabía bien hasta que me metí en ella. Es muy sencillo. Tú tienes un proyecto que, bueno, en este caso hay varias plataformas de crowdfunding. En este caso la plataforma de la editorial que utiliza la editorial es suya propia. O sea, es una editorial que funciona exclusivamente con crowdfunding y consiste en lo siguiente. Tu proyecto se mete en la página de la editorial, en este caso. Bueno, pues una pequeña sinopsis, unas imágenes de muestra, en fin, pones ahí una pequeña muestra del proyecto. La gente entra a la página web y si les interesa tu proyecto te apoyan. Te apoyan quiere decir que hacen una aportación económica. Yo tenía que conseguir un mínimo de apoyos o de aportaciones un mínimo de aportaciones económicas, lo digo bien, para conseguir publicar. Hay un tiempo, que es, en este caso era un mes. Si pasado ese mes conseguía los apoyos necesarios, es decir, dinero suficiente, se publicaba, y si no, pues no se publicaba. Sí. No, dime. Sí, tampoco. Sí, a ver, la editorial lo que hace es no arriesgar nada tampoco, como estábamos diciendo antes, ¿verdad? O sea, ellos, además, teniendo en cuenta que quién te va a apoyar en una campaña de crowdfunding, ¿a quién se lo vas a decir? A tu familia, a tus amigos, conocidos, etcétera. Es verdad que te llega gente de todas partes, gente que ha apoyado, que no sé quiénes son, ¿no? Pero claro, tú como autor, si quieres que el proyecto salga adelante, pues tienes que hacer toda esa labor de moverte, mandar WhatsApp, Facebook, estar pendiente constantemente de toda esa... de captar a la gente para que te apoye. La editorial hace algo ahí, sí que luego, bueno, antes y después de terminar la campaña, o antes o durante la campaña, mejor dicho, y una vez se publicó el cómic, sí que te pone en contacto con los medios, pues, televisión local, radio, prensa, etcétera, y luego labor de distribución. Pero vamos, sé por dónde vais, ¿no? Entonces, realmente yo os puedo decir que yo, en el momento en que me encuentro con que me llaman por teléfono y me dicen, has quedado finalista y tal, vamos a publicarlo, y me encuentro con todo lo que tengo que hacer hasta la publicación, claro, en ese momento que recibo esa llamada, para mí es la oportunidad que yo estaba buscando meter la cabeza. Es decir, que yo, por eso digo que yo estoy agradecido a esta oportunidad. Ahora, con todo lo que sé, ahora, de que no sabía, desde que empieza la campaña de crowdfunding hasta ahora, si yo podría autoeditarme y, o sea, conociendo ya los canales, conociendo, bueno, teniendo los contactos de los medios de comunicación, etcétera, si podría hacer yo algo por mi cuenta ahora, si me atrevería, sí. O sea, ahora sí. Sí, yo por donde iba era por el tema de si con una editorial habéis abierto una campaña de crowdfunding y con un proyecto tuyo lo abres, esta es una tirada Correcto. de la que tendrás que hacer para darle a los mecenas su particular Claro. o la recompensa que plantees. Me parece que la labor de distribución, por lo que conozco tu trabajo, lo estás haciendo. Entonces, sí que es verdad que hay una parte de librería que cuando haces cualquier tipo de producción te toca hacerla aquí, pero... Sí. Sí, la pregunta es si compensa, ¿no? Sí, claro, Sí. un poco la balanza hasta qué
Mm. Yo, a ver, tengo 2 proyectos nuevos, como he comentado antes, y ninguno de los dos se los he presentado a esta editorial. No es que esté descontento con la editorial, ni mucho menos, pero claro, me planteo lo que tú dices. Digo, bueno, es que yo ahora me pongo en Berkami, en cualquier plataforma de esta, ya sé cómo funciona el tema y ya me muevo yo solo. No necesito a una editorial si después ya también me lo voy a distribuir yo, ¿no? Yo más que nada por también por el precio. Si tú lo haces, aunque te lleva más gasto, Mm. de todo lo que sacas, una parte para recuperarlo es para ti. Ujú, sí, Entonces, si te estoy llevando muy bien y en muchos casos activa la distribución, me parece que sí, que ellos... Sí, vamos, la editorial no pierde, está claro. Lo que tiene son ganancias, ¿no? Por todos lados. Nunca pierde. Lo Sí. tienen bien atado. Sí, sí. Y bueno, tampoco quiero entrar aquí en detalle, sí que es verdad que hay otras cosas en las que la editorial se porta bien, ¿no? Es decir, hay un poco de todo, ¿no? A mí me gustaría que hubiera más distribución, como tú estás diciendo. Yo en concreto tengo reservada, vamos a decir, ya que tengo el contacto con esta editorial, la tengo reservada para una posible secuela del Cauterizador, que de hecho ya la tengo planteada. ¿Por qué? O sea, para eso y para nada más, de momento. ¿Por qué? Porque a la gente que yo conozco, que ya ha entrado a esa página, sabe cómo funciona, porque, bueno, puede tener más sentido que alguien entre, bueno, que a alguien le pueda apetecer comprar una secuela si le ha gustado el primer número y un poco que siga una línea de edición, ¿no? Y bueno, y porque tengo la vía abierta, ¿no? Con este proyecto. Pero con otros proyectos que tengo no me lo planteo. En cambio sí me planteo la autoedición. De hecho estoy a la espera de que me digan algo de la editorial ECU, de un cuento ilustrado que les interesó. Y bueno, y tengo un presupuesto para hacérmelo yo, a ver lo que me cuesta. Se quiero compararlo de ECU, las condiciones, con lo que yo tengo, a ver qué me compensa más. Es decir, que estoy valorando además seriamente el tema de la autoedición con el proyecto del cuento. No sé si contesto. Es vale que... Es que te iba a decir ahora que ya vamos con el tiempo. ¿Alguna pregunta más?